Pero desde muy pequeña yo me miraba al espejo y veía una niña y me veía más como mis compañeras de colegio y incluso de kinder y quería jugar con ellas como ellas, quería ser parte de sus grupos. Con mi hermana jugamos mucho a las hermanas, eh, eh, a la casita, todo eso y me sentía muy tranquila. En cambio, siempre la masculinidad infantil me causó como mucho temor, como mucha, Como amenazante de pronto. como amenazante, sí, Sí. sí, sí. Y eso que a mi casa, digamos, bueno, no sé, no tenía hermanos mayores, no tenía, digamos, más familia. No había como un elemento autoritario masculino. Mi papá era tranquilo, Su no sé, abuelo un y alcahuete. mi abuelo un alcahuete, entonces, no, el castigo más grande para mí era no dejarme ver televisión. Entonces yo, uy, eso sí era terrible. Mi gente querida, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Metalero de Quién y Qué. Hoy con Brigitte Baptiste. Ella es rectora de la Universidad de Anne, fue por muchos años también la directora del Instituto Humboldt, académica, bióloga, pero también metalera. Y creo que de eso vamos a hablar un poco hoy, Brigitte. Bienvenida. Bueno, no, muchas gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le gusta que le digan? Si uno se descacha en algún pronombre, hay algún lío, rectora. No, 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 Brigitte. Brigitte, Brigitte siempre, lo más perfecto. fácil. ¿De dónde el Brigitte Baptiste? De Brigitte Bardot, la heroína juvenil, por supuesto, porque ella ayudó a inventar mucho la noción de feminidad, eh, no diría contemporánea, porque ya es más bien sesentera, pero pues para mí sí era un referente importante de liberación femenina, de erotismo femenino y también de performance, ¿no? Porque claramente la feminidad se reestructura a partir del performance. Y Brigitte Bardot era un gran símbolo en su momento. Siempre amante de los libros. Mucho. Desde su infancia, por allá, hay anécdotas con su abuelo. Una persona que le dejaba libros chéveres, entre libros no tan chéveres, y la fue enamorando poco a poco de la ciencia ficción. Y de muchas cosas, porque como bien decías, y buena investigación, mi abuelo tenía una colección gigantesca de enciclopedias, estamos hablando de los años 70, de libros en inglés, en francés, eh, clásicos, biografías, cosas realmente pesadas, y uno empezaba a mirar en las vacaciones y de golpe encontraba un texto de Sábato, chiquito, pequeñito, encontraba, yo leí Ojos de perro azul, por ejemplo, de García Márquez, y esto qué es, y estaba revuelto con todo. También con cuentos infantiles y con novela ilustrada, es más, creo que también en alguna oportunidad, ya cuando tenía como 12 o 13, puso un par de revistas de actrices de cine de Hollywood Sí. medio en pelotas Ajá. y me gusta pensar que era cómplice también en eso. No, con toda seguridad lo era. Los abuelos tienden a ser Los abuelos son unos sabios, son porque alcahuetes, saben unos más. cómplices, un poquito más adelantados a veces que los propios papás. Sí, porque los abuelos ya como que han acumulado un poco esa experiencia de cuestionar la autoridad como fuente de comportamiento. Y bueno, además mis abuelos, los dos eran republicanos catalanes, profesores en la República, entonces pues mal harían en no intervenir cuidadosamente en la educación de dos cachacas como éramos mi hermana y yo. Sí, pero creo y me da la impresión de que en ese momento no eran como muy amantes de los deportes, como del juego afuera, el juego al aire libre, y le decían que entrenara los ojos. Lo que pasa es que yo era visca de nacimiento. Ajá. Entonces me han operado del estrabismo y tenía gafas. Y nuevamente en el año, digamos, 68 que entré al colegio, 4 lámparas sin bombillos, bullying permanente, pie plano, no me dejaban jugar fútbol. No. Entonces el cuerpo se convirtió en una carga realmente, en algo que no era chévere porque no podía participar en la diversión colectiva. Y entonces pues la lectura es el escondite, el estudio, que además me gustaba, entonces yo aprendí a leer y cuando entré a primaria ya sabía leer, ya sabía sumar, multiplicar por el kinder, y entonces me aburría mucho con mis compañeros y compañeras y ellos se vengaban en el recreo, entonces ellos no me dejaban a mí participar.
Entonces el ejercicio físico no fue nunca, digamos, una gran meta. Pero aprendí a jugar tenis en las vacaciones, era buena nadadora. Entonces había otros espacios también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que con el tiempo uno se va volviendo más lochita. Pero me dijo que sí le gusta subir escaleras y todo, y que en la medida de lo posible lo hace. Sí, hago escalera y trato de caminar mucho. Me encanta el campo como bióloga. Ajá. Obviamente todavía me gusta mucho recorrer Colombia y me encantan los ríos. Recorro cada vez que puedo salir a remar, pues lo hago. Y eso sí reconozco que mis maestros Andoque en el Amazonas hicieron una buena tarea. Tengo mi remo y puedo... Respondo en un río. Muy bien. ¿Y el paseo de olla, le gusta ese plan? El paseo de olla me parece lo máximo, por supuesto. ¿Cada cuánto se hace un paseo de olla? No, ahora ya tengo finca, entonces eso es un problema de la vejez, que uno ya no sale a los ríos a hacer paseo de olla. Pero se le vuelve la costumbre de hacerlo cada que puede ahí en ese espacio. Comprar la fritanga o asar el pedacito de chicharrón, el refajo, por supuesto, eso es... Qué buen plan. Esa es la entrevista que debimos haber hecho, por ahí así. pero en campo. En el campo, una investigación de campo. Uy, sí. Evidentemente. Bueno, este año voy a cumplir 60. Están invitados de una vez a mi celebración con huesitos de marrano, porque imagínense cómo... no, mejor dicho, que queda aquí constatado. Que quede constancia, sí. Y estarán ustedes enterándose en las redes sociales de los cumpleaños de Brigitte. Usted me decía, el cuerpo fue en algún momento como una carga, pues por todas esas dificultades, el estrabismo, el pie plano, etc. Pero ¿en qué momento esa carga de pronto tuvo que ver con la identidad de género? Pues yo creo que al mismo tiempo, ¿no? Porque yo soy Brigitte desde siempre, no es que haya decidido un día hacer magia y sin salaví, no meterme a una caja y salir como Brigitte. Simplemente es como una evolución, pero desde muy pequeña yo me miraba al espejo y veía una niña y me veía más como mis compañeras de colegio y incluso de kinder, y quería jugar con ellas, como ellas, quería ser parte de sus grupos. Con mi hermana jugamos mucho, a las hermanas, a la casita, todo eso, y me sentía muy tranquila. En cambio, siempre la masculinidad infantil me causó como mucho temor, como mucha... Como amenazante de pronto. Como amenazante, sí. Y eso que a mi casa, digamos, bueno, no sé, no tenía hermanos mayores, no tenía, digamos, más familia. No había como un elemento autoritario masculino. Mi papá era tranquilo. Su abuelo un alcahuete. Y mi abuelo un alcahuete. Entonces, no, el castigo más grande para mí era no dejarme ver televisión. Entonces eso sí era terrible. Entonces, desde muy chiquita, muy femenina en todo, y claro, eso también generaba una retroalimentación equivalente en el colegio y en los medios sociales, porque siempre era como muy niña, como que caminaba raro, como que era medio amaneradita y todo, pero como pronto vi que eso era fuente de bullying, entonces traté de hacer lo contrario, entonces traté de volverme muy berraquito, era peleador, hacía bullying también, como en venganza. Sí. Eso no fue chévere, en el colegio era de las que peleaba a puño cuando me provocaban, me echaron del coro, ¿Cantaba en el coro? Yo cantaba en el coro, feliz, y claro, me empujaban, me molestaban, ay, la niña cantando. Le sacaban el gallo, le desafinaban la nota. Y entonces yo sí, tenga codazo, claro. Y el director del coro, ¡Batiste! ¡Se va! Se va, ya era la chiquita, y entonces lo que pasa es que no era tan astuta como los demás, tal vez me dejaba ver la ira. Pero, ¿y todo ese amor por los libros y demás fue de alguna manera un refugio en algún punto? Totalmente, totalmente. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Digamos, los clásicos de la literatura, todos en quinto primaria, todo, porque era apasionante, ¿no? Entrar a otros mundos, y mundos donde además no había esos prejuicios. Porque, pues, sobre todo en los clásicos de la literatura antigua, ¿cierto? En la Ilíada, en la Odisea, en los mitos fundacionales de casi todas las culturas, los hombres y las mujeres son mucho más ambiguos y hay separaciones de roles y hay confusión y mezclas, bueno, cosas muy, muy apasionantes. De mis obras favoritas era una enciclopedia que se llamaba Mitología. Entonces nos llegaban fascículos semanales. Era apasionante saber
todos esos entrecruzamientos entre dioses humanos y que claramente la mujer también tenía ahí un papel erótico, un papel heroico, Heroico, sí. y, Como y chamanístico como también un poco. mediadora, sí, Sí, y las historias de brujas, por supuesto, claro. que eran fabulosas. Uno escuchar a Circe y Ulises en la isla. Entonces, las mujeres así, con esos poderes, desde pequeñita comenzaron a convertirse como en modelos de rol y mira, acabé siendo una gran bruja. Bueno, y los estudiantes que también la consideran una gran bruja No o sé, una no gran sé, no, hechicera yo creo que ya ni o eso, una hada. soy demasiado buena gente, oculto muy bien mis propiedades maléficas. Oiga, dentro de todo eso, sé que su género favorito es la ciencia ficción. Sí. Algo muy curioso, dado que su carrera es de ciencias, Sí. dado que todo es su estudio, pero le encanta la ciencia ficción y las crónicas marcianas de Ray Bradbury Sí, la mucho, han mucho. marcado mucho también. Tanto que, no sé si recuerda que en las crónicas marcianas los marcianos acabamos siendo nosotros. Siempre el círculo poético que construyó Bradbury llevaba era a eso. Cuando conquistáramos Marte, nos íbamos a dar cuenta de que estábamos solos en el universo y que claramente los extraños éramos nosotros. Ahora que estamos pensando que no hay planeta B, que estamos acabando con esta Tierra y que deberíamos migrar a otros planetas, me ha hecho pensar que este es el Marte de Bradbury. Estamos convirtiendo la Tierra en Marte y cada vez nos vamos volviendo esos marcianos que están como sombras, como espectros, como memoria de una civilización perdida y extinta. Dentro de eso supongo que eso alimenta mucho ese espíritu de preservación del medio ambiente. Usted tiene creo que un doctorado en economía de biodiversidad, si no estoy mal, va por ahí el Tengo una título. maestría en conservación y desarrollo, que es Bien, como sí. esa mezcla, estudios doctorales en economía ambiental que no concluí en la Ok. Universidad de Barcelona Sí. y luego 2 doctorados honoris causa que son los que me ahorraron la tesis, pero se supone que reconocen el trabajo de toda una vida. ¿Cómo ve el discurso internacional del presidente Petro muy encauzado a la preservación ambiental y con un mensaje claro a la comunidad internacional? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el presidente, en el sentido de que el cambio climático es el producto de un error civilizatorio, por decirlo así, y que tenemos que contrarrestar rápidamente los efectos de una economía mal diseñada. Lo que pasa es que él lo ve como una responsabilidad política histórica desde el punto de vista de su visión ideológica. Yo lo veo como un error del crecimiento poblacional y de la cultura humana. Entonces me cuesta más trabajo vincularlo con el análisis marxista de la realidad. Pero sí estoy de acuerdo en que hay un tema de justicia ambiental que hay que subsanar y que los países del norte son los que causaron el cambio climático por el que estamos sufriendo todos. Nosotros no somos los responsables de ese efecto de crisis climática, entonces sí debemos hacer un canje. Entonces la propuesta del canje climático del presidente Petro me parece lo máximo. ¿Y la ve viable? ¿Ve a la comunidad Yo como sí para creo, números? yo creo que es viable, hay que ser cuidadosos en cómo se plantea, pero ya se han hecho canjes de deuda por ambiente. En Colombia ha habido 2 con los cuales se han creado fondos importantes de financiación de proyectos ambientales y funcionan muy bien y han sido canjes pequeñitos. Lo que pasa es que a los países y al sistema bancario que nos presta plata, pues por supuesto que no les gusta que les digamos, no, ya no les debemos, porque eso es como decir, las deudas no se pagan. Claro. Pero lo que hay que plantear es que ellos también tienen una deuda con nosotros, han causado un perjuicio y nosotros les tenemos una oferta para que salden esa deuda. Hay cada vez más una proliferación de niños y de adolescentes que, digamos que tienen como bandera ese discurso ambientalista. Uno ve en Suecia a Greta, uno ve aquí a Francisco Manzanares, Francisco Vera. Francisquito. ¿Cómo lo ven en esa formación del discurso? Digamos que es un discurso que va más por lo técnico o que adopta un discurso global. Yo creo que son discursos muy globalizados, ¿sí? Muy globalizados, muy emocionales, muy viscerales. Yo entiendo
digamos, la situación. La juventud tiene que estar preocupada por su futuro, claramente, porque el mundo va a ser muy raro en los próximos años, en las próximas décadas. Va a ser un mundo de eventos extremos, un mundo que va a requerir creatividad y adaptación como nunca en la historia de la humanidad. Pero también creo que esas posiciones no sirven de mayor cosa. A la gente les coge fastidio. Con el tiempo dicen, otra vez este niño dando lora. Y pues conozco a Francisco y lo respeto mucho, por supuesto. Pero creo que mejor haría estar ya, creo que está por entrar a una universidad y lo invito a la DEAN a estudiar. Eso es cuña. Porque sí, una cosa es el movimiento de resistencia y lo simbólico, y otra cosa es que no tenemos tiempo de tanto acto simbólico porque realmente necesitamos cambiar el comportamiento. Y ahí necesitamos nuevas tecnologías, nuevas instituciones, nuevas prácticas, que es lo que seguramente nos va a sacar adelante. Entonces ese es el reto para la juventud, dejar la rabia o canalizar la rabia hacia la creatividad. Usted una vez en Argentina, en una charla de TED, dio una conferencia muy interesante, hace una observación entre la naturaleza y el ser humano y dice que no hay nada tan queer como la naturaleza. Yo aquí voy a hacer un papel, un rol de ignorante, de iletrado, de analfabeto, con tal de que la audiencia entienda qué son estos conceptos. Lo primero, ¿qué es ser queer? ¿Qué significa ser queer? No, y no es nada fácil. Ajá. Yo no, para nada. Trato de explicarlo. Ser queer en castellano colombiano de colegio es estar torcido. Okay. Le decían a los homosexuales en el colegio, a los maricas, que eran volteados. Es decir, así. Porque volteábamos la mano, porque éramos amanerados, sin necesariamente construir una imagen de género y de diversidad sexual como la que hoy entendemos, sino simplemente la percepción de que había personas raras. Entonces lo queer es eso, lo queer es como lo raro, lo que se sale del molde, pero en términos eróticos, sobre todo, en términos de sexualidad, y que causa perturbación. A la gente eso le pasa como repelús, como dice, uy, este muchacho habla como raro, ¿no? Que eso, por supuesto, hoy en día ya no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, porque todos hablamos raro. Entonces, lo queer, en la alusión que hago en la charla TED, hace referencia a que todas somos relativamente chuecos, porque somos personas únicas, cada quien se expresa de una manera única y cada vez más gracias a los medios de comunicación, gracias a la tecnología, gracias a las libertades normativas. Entonces vamos encontrando que nuestra identidad de género y nuestra sexualidad es solo nuestra, de cada quien. Entonces todos estamos chuecos respecto a los demás y eso es bonito. Y porque al parecer en el mundo vegetal y el mundo animal como que no todo tampoco se rige por una línea, digamos, como dirían por ahí, binaria, sino que hay variaciones y adaptaciones sobre todo. Claro, entonces ahí viene, digamos, la historia mía con biología, que paulatinamente va descubriendo que en la evolución también los grandes inventos evolutivos son aquellos que provienen de una desviación, de que algo se volteó, un gen, un comportamiento, algo que hizo que esa chuequera, esa mutación se convirtiese en una estrategia adaptativa. Entonces, como en los ecosistemas también todo el tiempo todo está buscando torcerse. ¿Torcerse para qué? Pues para buscar nuevas estrategias adaptativas. ¿Y a qué se deberá que en esta civilización occidental, moderna, cristiana, estemos todo el tiempo como queriendo negar eso? Yo creo que es una historia de confianza en las autoridades, en la construcción jerárquica de las sociedades, donde pues primero había un rey que era Dios desde el tiempo de los egipcios o los reyes absolutistas europeos, algo que trataron de imitar los dictadores como Stalin y como el actual rey Dios de Corea del Norte, o Kim muchos, Kim Jong, que ya tiene su culto asociado en el país, que es una alternativa de manejo, de organización de sociedades que funciona bien en tiempos de crisis. Una sociedad autoritaria puede resolver durante 4 o 5 años un problema delicado. Fíjense, en Colombia, por ejemplo, Rojas Pinilla, que llegó cuando definitivamente hay una cantidad de cosas inmanejables, logró ciertos acuerdos, logró cierta paz, logró cierto desarrollo tecnológico,
pero cuando quiso quedarse y entronizarse, le dijeron, no, no, ya, no más porque nosotros somos una sociedad democrática. Lamentablemente no pasa con la mayoría de los dictadores que empiezan con buenas intenciones. Piense en Chávez, piense en los sandinistas, piense en otras partes del mundo, que al principio la gente agradece la autoridad y el orden, pero ya cuando le pisan muy duro el pie y cuando no se quiere ir el perro que sacó al gato, entonces ya no queremos, pero ya estamos en la inmunda. Entonces, la gente cree que la autoridad y el autoritarismo son una manera de organizar que nos alivia las cargas, pero luego cuando comienza a apretar demasiado ya no nos sentimos a gusto y queremos salir y votar o tomar decisiones independientes, pero ya no se puede. Claro. Y en esa línea, ¿usted cómo se definiría políticamente? Anarquista. Usted es anarquista. Sí, definitivamente. No está de acuerdo con el Estado. Yo creo que los humanos deberíamos tener la capacidad de hacer lo correcto sin que nadie nos lo tuviera que decir. Entonces, por ejemplo, ahora hay un decreto que prohibió los alimentos altos en sal. Sí. Y con todas las etiquetas y las... Las etiquetas están bien, Ajá. porque nos dan señales y cada quien escoge. Pero prohibieron cierto tipo de alimentos, una lista larguísima, es un decreto de hace 2 años, y ya no puedo comprar mostaza o conseguir mostaza francesa porque está llena de sodio. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en mis decisiones de qué clase de mostaza tengo? Y en cambio la sal está en los supermercados y es alta en sodio. Entonces, ¿por qué prohibir una cosa y la otra? ¿Por qué no prohíben el cigarrillo? ¿Por qué no prohíben el alcohol? Si ya se sabe que son absolutamente adictivos, ¿por qué no prohíben elementos derivados del azúcar? Y sí prohíben ciertas cosas. Entonces, la lógica de la prohibición a mí me saca la piedra, definitivamente. Que todo Estado tiene su prohibición, sea de derecha, de izquierda. Claro, entonces por eso me defino muy, muy anarquista, en el sentido de que todo debería hacerse por amor, por consenso, y la prohibición pues se extiende únicamente a aquellos aspectos en los que uno no puede dañar a otro, no puede cometer dolo, no puede matar, no puede herir, y eso sí, por supuesto que son conceptos ético-morales fundamentales en todas las culturas. Que son como la base más del civismo, ¿no? Como la ética civil que llaman, sí, más que la ley propia. Exacto. Y en economía, o sea, eso es como en política, ¿no? Como no el Estado. ¿Y le gusta más el capitalismo o la izquierda socialista, comunista? Porque hay quienes hablan del anarcocomunismo, hay quienes hablan del anarcocapitalismo. Sí, es curioso cómo han ido evolucionando, porque claro, como dice Lelutier, a la izquierda se llega viajando por la derecha y viceversa, dando la vuelta al mundo, como hacía Magallanes. Yo creo que el Estado tiene un papel muy importante como incitador, como educador en libertades y criterio, cosa que casi nunca hace, como promotor del desarrollo, pero nunca como una autoridad como tal, salvo en estos temas que hablamos básicos de hacer respetar la vida. Pero el mercado ayuda mucho a tomar decisiones cotidianas que no tienen por qué estar en manos de nadie más. Claro. Y la gente en medio desarrolla acuerdos, instituciones con confianza y pues crea familias diversas, crea comunidades diversas, tiene la capacidad de autodeterminación. Y eso no quiere decir que anarquismo es igual a libertarianismo o a autonomía total, sino realmente a la capacidad que deberíamos tener todos de construir acuerdos de convivencia. Ve, muy cercano eso a las teorías de Spooner, ¿no? No sé quién es. Spooner, un abolicionista estadounidense que le gustaba esa corriente, casi que es el fundador del anarcocapitalismo, y luego influenciaron mucho lo que llaman la escuela austriaca de la economía, que va como por ese lado. Oiga, pasemos a un tema que se me estaba quedando un poco de lado y que creo que va un poco con esto que hablábamos, y es el metal. A ustedes les gusta el metal y habíamos arrancado por eso. Y cuando le pregunto es porque una vez le preguntan a los invitados, oiga, ¿a usted le gusta el metal? Y dicen, no, sí, a mí me gusta el rockcito. Y bueno. No, nunca. Dios no ampare y me favorezca. No, mire, yo descubrí hace 25 años el metal sinfónico, de una manera muy casual, cuando empezaban a aparecer en las redes ya la música como de acceso, y encontré a Nightwish.
Nightwish, claro. Nightwish, y a su gran cantante, que después se retiró del grupo. Sí, sí, sí. Ahora se me olvida el nombre. Ahorita nos acordamos, que se me pasa ahorita. también. Tarja Turner, sí. Tarja Turner, Sí. que era argentina o acabó viviendo en Argentina. Sí, ella es de Finlandia y ha vivido en Argentina y le ha sacado covers a Soda Stereo y todo lo demás, y hace como 3 años estuvo en Rock al Parque, muy buena. No, una voz espléndida. Y Tarja cantó Nimo. Y yo descubrí otro mundo completamente distinto. Y empecé entonces a adentrarme en el metal sinfónico, sobre todo en el female front metal bass, Sí, como llaman, sí. con vikingas al frente. Le debe gustar también Épica, ¿no? He ido a varios conciertos de Épica aquí sola, porque es difícil conseguir parcería para los conciertos de ese tipo. Pero ahora a mis hijas les gusta. A mi hija mayor estaba totalmente dispuesta a ir a Épica en Rock al Parque. Lo que pasa es que ir a Rock al Parque 3, 4 días, Rocky toca tomar Poco decisiones. agotador. Entonces decidió ir a otros grupos que le gustaban más, ir a Aurora, ir a Blondie. Pero ellas crecieron oyendo metal sinfónico. Sí. Yo les ponía metal sinfónico, videos, y las dormía con eso cuando tenían 2 y 3 años, cosa que no era del agrado de la familia a veces, pero pues ya les quedó el chip ahí puesto. Y bueno, obviamente después de Épica entré a muchos otros grupos y me gusta mucho todavía Within Temptation. Estoy tratando de en algún momento también celebrar mis 60 yendo a un concierto en vivo. Qué bien. de Within Temptation, que ha tenido una producción reciente espectacular. Bueno, Lacuna Coil y incluso Evanescence. Yo sé que no es tal vez Sí, como pero tan... tiene unos tintes. Pero sí, ella tiene una... Y además lo que me gusta es la voz, voz y el performance, por supuesto. Usted es muy de voz lírica, de voz Sí, melódica, no de tanto del voz, gutural, del metal extremo. Del metal extremo no tanto. El thrash me parece un fenómeno cultural espectacular y liberador y ritual buenísimo. Y la mezcla me gusta mucho, pero ya el solo gutural ya no tanto. Ya, pero porque soy de otra era también. Sí, igual el gutural va más es en el death metal, el thrash más En el rasgadito, metal, sí. Oiga, pero el gusto suyo por el metal creo que no se limita únicamente a lo musical, porque hay una anécdota bien bonita suya de su época en los Estados Unidos cuando cursaba la maestría, y yo sé que no tiene que ver propiamente con la música, pero usted se aficionó, casi que se volvió adicta al magazine Heavy Metal. Pero Que es claro. que va como entre lo cómico, como entre el cómic, en la ciencia ficción. Novela gráfica Sí. para adultos que tenía pues elementos de cyborg que todavía no empezaban a aparecer en la cinematografía, porque ni siquiera, creo que todavía no había pasado Alien, ni muchas de las, digamos, de las películas de robots y inteligencia artificial posteriores, sino que comenzaban a dibujar inspirados en las historias de Isaac Asimov o en las de otros autores de Harlan Ellison, de novelas como Herbert George Wells de Viernes. pronto también. Sí, también. Sí. Exacto, entonces retomaban esos elementos y los convertían en novela gráfica. Y luego, seguramente, autores, los primeros autores de novela gráfica, así como reconocidos por su arte, fueron los franceses y los italianos, Milo Manara, que eran mucho más también eróticos, y Guido Crepax, Valentina en la estufa, cosas muy disruptivas en términos de la imagen de lo femenino y de la relación del femenino masculino. Entonces esas me sedujeron pronto, pero como iban revueltas con las de robots, con cosas también de guerras intergalácticas, historias de otros mundos, y la representación de los alienígenas, que pues obviamente se prestaba, era maravillosa. Y hubo una película que se llama Heavy Metal, Sí. que yo creo que es del 84, 85. Y porque el magazine salió en 1977, el primer Exacto. tiraje. Entonces la película utilizó algunos de las historias y las convirtió en cinematografía, y la película utilizó una banda musical hecha con varios grupos, algunos de rock pesado, otros de metal, de rock sinfónico, en fin, mezcló. Y a mí eso me sedujo. Es decir, si yo hubiese podido ser productora de películas o diseñadora gráfica o algo, lo hubiera sido. Pero me ganó la ciencia, me ganó la biología, pero ahora mi hija estudia diseño y está feliz con
ilustración como arte, entonces, bueno, tarde o temprano. Bueno, ahí se van dando como esos... A mí me llama la atención que a usted le daban un cupo como para libros, para cosas, durante esa Sí, maestría. Y usted ahí por los laditos sacaba eso con la excusa de que eso era inspiración académica. pues no, como le preguntaban a uno, y gracias a la Fulbright, yo creo que ya puedo decirlo sin pena, No. tenía una dotación, yo no recuerdo si eran como $70 al mes para comprar libros. Entonces yo iba a la librería y escogía obviamente los libros académicos que más me dan la atención y un par de revisticas, un heavy metal y más o menos decentes, digamos. Un sojo. So, no, pero eso era en Miami, Florida, que había estas librerías ecofeministas, por ejemplo, radicales, que vendían pornografía feminista muy alternativa. Y uno decía, ¿y esto qué es? Mujeres dibujando historias punk. Digamos, toda una perspectiva muy crítica de la sexualidad, muy crítica de la familia, muy crítica del statu quo, y donde también uno conseguía materiales sin ningún tipo de censura en todos los frentes. Entonces eso realmente es muy enriquecedor, y yo creo que sigue siendo algo a lo que la gente le tiene mucho miedo, porque pues es perturbador en el sentido de que pues la música rara, la moda rara, el cuerpo raro. Sí. Pa- Entrevistas raras. 1980, tienen Ajá. que entender, yo viajé a hacer mi maestría a finales de los 80, después de haber vivido 2 años en el Amazonas, y llegué a una cultura donde todavía en Colombia nadie se tatuaba. Y yo volví, me hice mi primer tatuaje de la Venus de Botticelli en la espalda en Dani Tatú de la 24 frente a la Tadeo, que quedó embarazada porque Dani ya no veía bien. Que quedó embarazada porque ya no Sí, veía bien. yo creo que Dani se le fue la mano en la barriguita, Sí. y bueno, pero Venus está muy linda en mi espalda todavía, algún día se las mostraré. Venga, hablando de pornografía, y aquí es cuando YouTube... hace poco entrevistamos hace unos meses a Maranta Hank, Ah, que sé que es claro. amiga suya, y le pregunté por usted. Fue algo interesante porque habló maravillas de ustedes, casi que el referente que se lo va a disputar usted con Esperanza Gómez. Uy, no, pues eso sí sería un gran honor realmente. Bueno, no, Amaranta la conocí en Cúcuta, en la Feria del Libro, hace muchos años. Ella, una persona intelectualmente muy activa, muy curiosa, que poco a poco fue encontrando su espacio de independencia, su espacio de expresión corporal, su espacio de creativo, y hemos venido conversando de hace mucho tiempo, y pues la respeto profundamente. Además es una gran mujer. Ujú. Oiga, ¿la sexualidad sirve más para sublimarla a través del arte o de la ciencia, o simplemente para explorarla y disfrutarla de una manera espontánea? Las dos cosas. Yo creo que la sexualidad es como cuando uno pasa por enfrente a una pastelería y ve una galleta de chocolate, y uno sabe que no debe comer chocolate, pero entra y compra y se la come. Y es feliz y le duele la barriga y ya, no pasa nada. O cuando aprende a cocinar y a hacer tortas de chocolate y disfruta sin azúcar y disfruta poniéndole fruta, y la convierte en parte de un placer más profundo, más sofisticado y más complejo. Entonces yo creo que ambas cosas funcionan. Hace poco leí un meme muy simpático que hablaba de la dopamina barata. Decía, ¿te gusta la dopamina barata? Por eso es que estás jodida. La depresión, Placer la inmediato. pérdida de sentido, claro, porque todo es la satisfacción inmediata de los placeres y te quedas vacía para siempre. Y yo, pues no, yo sí. No hay que exagerar No hay tanto, que como que exagerar llevarlo tanto. a ese extremo. Sí, yo he tenido guayabos fatales. Sí. Ya no, hace muchos años que no, y aprendí a tomar y Ajá. no pasa nada. Disfruto mucho una buena botella de vino. Pero no es abstemia. Pero no, en absoluto soy abstemia, no soy vegetariana, no soy radical en casi nada, diría yo. ¿Y no la friegan sus colegas ambientalistas por no ser vegetariana? Ahí nos tomamos del pelo mutuamente, diría yo, porque respeto profundamente las opciones del vegetarianismo y del veganismo. Me parece que además hay que amplificarlas, porque
en eso radica la libertad, en la posibilidad de hacer muchas cosas que tengan sentido para las personas. Lo que pasa es que no creo que sean parte del decálogo de la sostenibilidad. Depende del contexto, depende. Es más, todo es más complicado. Lamentablemente, cuando alguien pregunta, es más complicado. Parece que es más una opción como ética que de técnica. Indudablemente, es una opción ética, es una opción para las personas que sienten dificultad para matar y comer del muerto, y las entiendo perfectamente, porque si uno come carne, debería ser capaz de sacrificar la carne que se come, es un acto de consecuencia, Sí. o por lo menos de valorar profundamente el pez que ha pescado o la oveja que se está comiendo. Y yo creo, y en eso concuerdo con la crítica de los vegetarianos y veganos, es que la gente no hace ejercicio de respeto. La carne, me comí la mitad de la carne y la otra la desperdicio y la boto. Pero por Dios, era un ser vivo, creció, vivió y la sacrificamos para nuestro provecho, y ahora simplemente termina en una caneca. Es un gesto bastante duro, digamos, y éticamente incomprensible. Yo quiero preguntarle qué significa ser mujer o es indefinible. No, para mí es muy fácil, porque creo que ser mujer es sinónimo de libertad. Ya después de tantos años, es la capacidad de expresarnos con total apego a nuestras creencias de lo que debe ser el cuerpo, la sexualidad, la identidad, porque además el feminismo nació así, como una lucha por la libertad, una lucha para que las personas, y en ese momento las mujeres, pudiesen participar con todo su talento y todas sus capacidades y plenitud en la sociedad. Y eso se contagió a todo el mundo, porque todo el mundo debía pensar igual, digamos, todos debíamos liberarnos. Sí. Entonces ser mujer es haber tenido éxito en ese proceso de liberación. ¿Y ser hombre también va con lo de la libertad o cambia? Claro, pues indudablemente, porque el género hoy en día es una elección. Uno elige cómo se manifiesta y cómo quiere participar en la sociedad, cómo quiere construir familia, cómo quiere tener pareja o parejas. En fin, el género ya hoy en día no es una categoría obligatoria. Las personas pueden escoger si se manifiestan como mujeres, como hombres, o como mujeres del siglo XVIII, u hombres del siglo XIII, u hombres de África Central o de Asia del Sur, porque todos son construcciones culturales. Eso nos cuesta mucho, cuesta mucho, pero paulatinamente estamos entendiendo que tenemos un universo de posibilidades casi que infinitas de ser. Y tal vez por eso es que es el desajuste generacional y un poco esa inseguridad que estamos teniendo en este momento, porque hay tantas posibilidades de ser que nos estamos asustando. Y ahora que en el metaverso y podemos entrar a Second Life y expresarnos como queramos, ya ahorita Second Life se convierte en un metaverso ahorita este año, lo vuelven a lanzar, pues codifícate como pulpo y vive tu sexualidad de pulpo 24 horas al día, como Matrix. Sí. Claro, eso representa una perturbación identitaria de fondo, pero pues tenemos la libertad de explorar. Ojalá tengamos la madurez y la capacidad y el criterio para saber si lo disfrutamos o no, y si hacemos mal o no a terceros, porque pues igual yo en mi condición de pulpo virtual puedo hacer cosas malas. Para terminar y ya metiéndomele un poquito al rancho, pues aprovechando la invitación de los huesos de marrano y todo el asunto ahí, ¿cómo ha vivido eso dentro de la familia? Usted está al frente de una familia, me decía que tiene hijas, una de ellas está estudiando. ¿Cómo ha sido eso al interior y también pues de cara al exterior desde su familia? Pues yo creo que la gran ventaja es que mis hijas, que tienen 21 y 19, siempre han vivido conmigo así como me ven. Entonces ya saben que soy caso perdido y que tienen la oportunidad de reclamar coherencia en todo lo que he predicado. Entonces tienen toda la libertad del mundo para ser quienes quieran ser. Tienen todo el apoyo de mi esposa y mío para ser quienes quieran ser. Entonces, pues deben tener sus traumas, me imagino, pero en principio me gusta pensar que son espíritus libres, no tienen religión, es una de las cosas de las cuales
me siento muy orgullosa con mi esposa porque no tienen credo impuesto. Okay. Es decir, obviamente querrán, no sé, optar por algún tipo de creencia o de práctica religiosa cuando quieran, y tampoco tienen ningún credo de género, es decir, pueden tener tantas novias, novios, parejas, parejos, disparejos, como quieran en la vida, y pues salvo que metan la pata muy a fondo, no veo cómo en este momento estén pasando por una situación muy crítica. Y meter la pata a fondo es impensable, digamos, no existe nada que signifique meter la pata a fondo, porque estamos siempre con ellas y para ellas. ¿Y su esposa? Igual, muy solidaria y muy comprensiva, y bueno, algunos dirían que excesivamente comprensiva, porque la conversación permanente entre dos mujeres que pensamos muy parecido sobre la libertad, que pensamos sobre el mundo, pues no es tan fácil. Porque alguien tiene que tomar decisiones. Claro. Entonces, no, lo que tú quieras, no, pero lo que tú quieras, no, pero lo que tú quieras. 4 mujeres en la casa, todas definiendo de manera consensuada todo lo que se hace en la vida. Eso es como un exceso de democracia, pero hay que aprender a vivir así. Pues Brigitte, qué charla tan democrática, tan rica. Gracias pues por estar aquí en este espacio del metalero, confiarnos sus anécdotas, sus experiencias, y esperamos tenerla muy pronto. Bueno, no, ya tenemos un compromiso. Tenemos el compromiso de los huevos de marrano, y si voy a algún concierto, la crónica desde el sitio donde esté. Hay que cuadrarla. Brigitte, gracias. Y a ustedes, queridos amigos metaleros y no tan metaleros, esperen un próximo capítulo de este programa con otros invitados muy especiales.